Bueno, vamos a suponer que así les va a quedar el documento. Lo que van a hacer es ir a archivo, guardar como y, por ejemplo, en la carpeta de TP1 que hayan creado, lo pueden guardar como documento, como para tener un archivo que puedan seguir editando, pero la consigna dice que hay que guardar como PDF. Buscan acá la extensión PDF, acá yo ya tengo creado, ustedes lo tendrían vacío y ahí piden guardar. Una vez que lo tengan guardado, acá dice que va a cargarse sobre el mismo archivo. El archivo se vería de esta forma y tendría que abrirse en un lector de PDF y acá visualizarse el hipervínculo. Bueno, continúo con la explicación del trabajo práctico. Entonces, como les había dicho, con los dos ejemplos posibles, si el que sigue, que es el de trabajar con Excel o con una tabla de cálculos, les resulta complejo, bueno, podemos saltearlo. Les explico más o menos. Acá en el ejemplo, lo que van a visualizar es un detalle en realidad de la consigna, ¿sí? Para qué sirve el Excel, por ejemplo, página de referencia, Aula Click Excel 2016. Acá hay un hipervínculo como para que ustedes puedan tener en cuenta si quieren visitar ese sitio con algunos otros detalles. Y lo que hacemos es ver la práctica. La idea es realizar una tabla de cálculo con los siguientes datos, en donde se van a aplicar ciertas funciones que van a ser de suma y de multiplicación. Se van a ver los datos que ustedes van cargando. Acá hay una foto de ejemplo, ¿sí? Van cargando, por ejemplo, títulos de libros o material a comprar, el autor de ese material, la editorial y los costos por unidad y la cantidad a comprar. Y a partir de ahí aplicamos ciertas operaciones como para visualizar los resultados. Muy rápidamente les voy a explicar también cómo insertaríamos un gráfico como para ver cuáles son los valores y los costos por unidad, cómo podríamos visualizar un gráfico de estos datos que estuvimos involucrando. El trabajo práctico también es individual y debe ser subido al aula virtual de Google Classroom. Les explico a grosso modo entonces cómo sería. Yo acá lo que tengo es, en ejemplo del Excel, un libro de Excel en donde fui cargando los distintos datos, ¿sí? El título del material, las características, el tipo de material, un autor, ¿sí? Libros de biología, una novela, libros específicos de texto con algunos datos de editorial y los costos por cantidad. Acá, por ejemplo, voy a poner ajustar texto para que se me visualice bien completo. Esto lo pueden ir corriendo de acá para desplazar, ¿sí? Por ejemplo, si esto lo achico un poco más, acá le aplico ajustar texto y esto queda más compacto. Y vamos a situarnos en estas visuales. Acá yo pongo que el costo es este valor. Puedo utilizar alguna simbología si yo quisiera. Si esto es así, se visualizaría de esta forma. Y a partir de ahí, lo que hacemos es acá aplicar una fórmula. Las fórmulas se aplican en Excel, ¿sí? Yo para saber el precio total por cantidad, yo quiero 2 unidades de este libro debajo de la misma estrella que sale alrededor de 500 pesos. Lo que haría es me sitúo en esta celda y puedo ver desde acá insertar función, y la que iría, si es que no la tienen a la vista, es la de producto, ¿sí? No aparece. Puede llegar a ser que en algún Excel aparezca multiplicación, pero la que va es producto. Si no les aparece, lo que hacen es escribir el nombre de lo que acá ponen el nombre de la función, acá pondrían el término producto. Bueno, lo aceptamos y fíjense que ya por defecto me interpreta que yo estaría queriendo multiplicar lo que sería la columna F2, ¿sí? Que es esta fila, y esta es la columna, la letra F, multiplicándola con lo que sería la columna G y la fila 2, la intersección de eso, y ahí se aplicaría.
Y acá lo mismo, aplicaría el valor. De esta forma yo puedo aplicar el sentido de la multiplicación y de la fórmula. Si yo toco acá arriba a la derecha, esperen que me voy a aproximar. Acá si me acerco un poco más, este simbolito, este cuadradito, lo que hago es trasladar la función que apliqué, me muevo un poquito, aplicar la función que apliqué hacia abajo. Si yo esto lo aplico acá, lo que va a tomar en cuenta es la multiplicación también de esta columna, 820 por 3, y este va a ser el resultado. Es decir, que una vez que aplico una función, Excel inteligentemente lo va a ir copiando hacia los otros espacios, las otras cajas que tenemos para aplicar la función que estamos aplicando y la fórmula. Eso por un lado. Bien, ahí me alejé un poco. Les muestro, por ejemplo, si les llegara a ocurrir esto, como me pasa, acá era una unidad. Si ven este signo, significa que no está pudiendo visualizar completo lo que está cargado en esa columna. Así que bueno, esa sería una de las formas de aplicar la multiplicación acá de nuestro resultado. Nosotros lo que queremos saber cuánto en total saldría esto. Entonces lo que podemos hacer es aplicar, por ejemplo, acá poner total, y acá para tener yo el total de todo esto lo que tengo que aplicar es la suma. Entonces puedo buscar otra vez la suma desde acá, y si no también hay otro espacio que podemos usar, me corro un poquitito, que es la parte de autosuma, ¿sí? Si yo toco acá y pongo autosuma, interpreta que lo que va a sumar es lo de la columna desde el H2 hasta el 7, lo que tenga cargado, la fila 7. Si yo le doy Enter, acá me da el total de lo que estaríamos gastando. Así es como aplicaríamos las fórmulas de multiplicación y de suma. Bueno, a partir de esto ya lo que ustedes quieran hacer para ponerlo más lindo, lo pueden hacer. Por ejemplo, desde dar formato como tabla, pongamos, elijo esta posibilidad y me da esta forma de estructurar, y también con algunos filtros como para que yo pueda seleccionar si es que esto fuera más extenso, y si no, ir decorándolo poniéndole color por ahí por separado, ¿sí? Como para destacar los totales. Eso ya lo dejamos al criterio de cada uno de ustedes. De igual forma, otra consigna era intentar trabajar gráficos. Les digo cómo básicamente sería esto. Supongamos un gráfico sencillo. Si quieren pensar otros, yo puedo seleccionar los nombres de estos libros, y con la tecla control a la vez puedo seleccionar otra parte, por ejemplo esto y esta otra columna, ¿sí? Y supongamos que quiero insertar un gráfico. Yo lo que tengo acá, por ejemplo, en el Excel son gráficos recomendados, y puedo visualizar cómo sería la visual de estos gráficos. Supongamos que quisiera este. A partir de ahí también me da otras visualizaciones de diseño, ¿sí? Dentro de las posibilidades de la visual. Y por ejemplo acá podría poner costos de materiales, y ahí tendríamos ya un gráfico de nuestra tabla, como para tener una idea de cuáles son los materiales en donde estaríamos invirtiendo más dinero. Vemos entonces un poco más. Bueno, ya saben, si se animan a hacer esta consigna, la hacen, y uno del otro material de documento de difusión, y la forma de cómo lo vamos a compartir va a ser por la carpeta de Google Drive. En Google Drive, ustedes en su cuenta, desde el más, ya sea del celular que lo ven abajo a la derecha o desde la computadora, ponen en subir carpeta. Ustedes van a crear en su escritorio una carpetita. La mejor visual por ahí es con la computadora.
Y una vez que tienen creada la carpeta, por ejemplo, o sea, a modo de ejemplo, yo voy a estar acá en escritorio y me creo una nueva carpeta que se llama TP1 Alvarado, y ahí, por ejemplo, pongo mis trabajos prácticos. A partir de ahí en Google Drive, esa sería la forma de subir la carpeta. Luego que yo subo la carpeta, acá está el ejemplo TP1, Tecnología de la Información, Alvarado Fabiola. Al subirla, yo puedo obtener el hipervínculo para luego copiar el enlace. Bueno, una vez que yo ya tengo esa subida, ahora les quiero mostrar cómo se hace. En la visual de la tarea ustedes van a tener algo así, ¿sí? En donde ustedes van a añadir o crear, y ahí en las opciones que les permite dar, les da para compartir el Google Drive. Lo pueden probar desde ahí haciendo la búsqueda en su unidad de esa carpeta que ustedes subieron, y si no, también desde el enlace, que es la forma como les estuve diciendo acá de cómo también se puede compartir y copiar un enlace. Para ello también tienen que activar siempre este enlace que al comienzo está gris porque es privado. Ahora les muestro un poquitito desde mi cuenta. Bueno, supongamos que así nos queda el archivo de documentos. Lo último que habíamos dicho era la consigna, era guardarlo. En guardar como, por ejemplo en TP1, bueno, yo le puse el nombre que es la indagación, pero acuérdense que también pueden, la consigna dice que hay que guardarlo como archivo PDF. Si es así, acá yo ya lo hice, me va a decir, en este caso como ya lo tengo hecho de que ya existe, si lo quiero reemplazar, ustedes por primera vez no les va a aparecer esto, y una vez que está guardado como archivo PDF, ya tienen esta visual y esto es parte de lo que ustedes tienen para compartir. Bueno, les voy a mostrar entonces cómo podríamos subir la unidad. Les había dicho por enlace, vamos a probar acá en la visual de Classroom. Ustedes como alumnas, yo acá estoy ingresando, verían la actividad designada, acá está la explicación, pueden hacer comentarios privados y si no para todos los que lean la consigna, porque esta es la visual que todos los alumnos van a tener, y en añadir o crear lo van a hacer, por ejemplo, desde la unidad, y ahí en la unidad de ustedes buscan, en este caso por ejemplo el TP1, y van añadiendo los trabajos prácticos sueltos, por ejemplo acá el PDF y el Excel. Vamos subiendo, añadir el PDF de la primera consigna, y fíjense que acá me guía también que una vez que suba puedo hacer la entrega, ¿sí? Pero ustedes van a seguir añadiendo en la unidad de ustedes el otro, por ejemplo el Excel. Y ahí sí aplicarían la entrega, ¿sí? Así que esas son las dos formas. También pueden probarlo con la URL que les había mencionado desde acá. Bueno, esa sería básicamente la forma de hacer las consignas. Y bueno, uno sería por enlace y si no, desde la otra visual, desde la carpeta de Google Drive. Prueben las dos opciones y así de esa forma yo podré visualizar el cumplimiento de las consignas.